Las autoridades ucranianas hacen macabros hallazgos a medida que retoman el control de las ciudades invadidas por el ejército ruso. Cientos de cadáveres de civiles han sido recuperados. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El Ministerio de Defensa ruso asegura haber despejado toda el área urbana de la estratégica Mariupol tras bloquear a algunos combatientes ucranianos que quedaban en la zona. Ahora las fuerzas ucranianas se preparan para rechazar una gran ofensiva rusa en el este del país. Y en Kharkov, considerada la segunda ciudad más grande de Ucrania, un bombardeo ha dejado varios muertos y heridos. Los proyectiles alcanzaron una zona industrial y ocasionaron graves incendios. Y en otros temas del día, las procesiones multitudinarias y los viacrucis volvieron a las calles de América Latina esta Semana Santa tras 2 años de pausa forzada por la pandemia. Cada país celebra a su manera, reflejando la diversidad de la región. Las atrocidades cometidas por el ejército ruso en Ucrania salen a flote a medida que los ucranianos retoman el control de las ciudades. Las autoridades dicen que han recuperado los cuerpos de más de 900 civiles tras la retirada de las fuerzas rusas. La policía afirma que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas a tiros. Cada día se encuentran más cuerpos bajo los escombros y en fosas comunes. Estos hombres deberían estar preparándose para la Pascua judía, pero en lugar de celebrar la liberación de la esclavitud, lloran a uno de los suyos. El rabino que oficiaba el funeral afirma que las fuerzas rusas mataron a tiros a esta víctima de Bucha, en la región de Kiev. Los mataron a tiros, y no solo a él. Se han recuperado al menos 900 cuerpos de civiles en la región de Kiev, explica la policía local. Más de un tercio fue en Bucha, escenario de una de las más brutales masacres conocidas del conflicto. Se están investigando posibles crímenes de guerra. Alexander Chikmarev perdió a toda su familia, así como una pierna, cuando las tropas rusas bombardearon el coche en el que viajaban. Dispararon sobre un vehículo civil. No les importaba ni a dónde íbamos ni por qué. Simplemente empezaron a disparar. Les daba igual. Pero Dios es testigo y los castigará por lo que están haciendo. De la noche a la mañana, las fuerzas rusas mataron al menos a otros 2 civiles en ataques por todo el país, según fuentes ucranianas. Esto tras un bombardeo contra una fábrica en las afueras de Kiev. Ahí se fabricaron los misiles que, según Ucrania y Estados Unidos, hundieron el Moskova, el buque insignia ruso, en el Mar Negro este jueves. Rusia ha anunciado que seguirá bombardeando Kiev y amenaza a Occidente con consecuencias si siguen enviando armamento. Los combates se desplazan ahora hacia el este. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que sus tropas están intentando romper el cerco de Mariupol, donde se teme que han muerto hasta 20.000 civiles tras semanas de asedio ruso. Se han anunciado más corredores humanitarios para intentar evacuar a la población de Mariupol y otras áreas bajo intensos bombardeos. Tras 52 días de invasión rusa, Zelensky dio cifras de bajas a la CNN. 3.000 soldados ucranianos muertos y 10.000 heridos. Afirma que el ejército ruso ha sufrido 20.000 bajas. Son cifras imposibles de comprobar, pero las imágenes de muertos en Ucrania se multiplican mientras prosigue un conflicto impredecible. Y Rusia envió esta semana una carta diplomática a Estados Unidos avisando que los envíos de armamento por parte de Washington y de la OTAN a Ucrania están añadiendo combustible al conflicto y que podrían desencadenar consecuencias imprevisibles. En el frente de batalla, el ejército ruso ha intensificado este sábado sus ataques. El alto mando ruso asegura que durante la noche fueron destruidas con misiles de alta precisión un total de 16 instalaciones del ejército ucraniano en varias regiones del país. Rusia bombardeó este sábado una factoría militar en la región de Kiev, tras acabar durante la noche con una fábrica de misiles Neptune, con los que los ucranianos afirman haber hundido el Moskva, el buque insignia de la Marina rusa. En contraste, las imágenes que llegan desde Ucrania y los mensajes de su gobierno no dejan de mostrar los daños contra edificios civiles.
Las tropas ucranianas se han atrincherado en el este del país en previsión de una nueva ofensiva rusa. El bombardeo del viernes en una zona residencial de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, podría ser un presagio de lo que está por venir. Allí varios civiles murieron y al menos 27 resultaron heridos. Les advertimos que algunas de las imágenes que están a punto de ver pueden ser perturbadoras. Nina Shevchenka llora la muerte de su hijo, víctima de un misil ruso. Le implora que abra los ojos. Llega la abuela del adolescente. Un médico intenta calmar su dolor. Un misil como este mató a este joven de 15 años y a decenas de civiles en el ataque del viernes. La zona residencial está plagada de escombros. Los heridos yacen en las calles donde les sorprendió el misil. Vadim Krikun también resultó herido en el ataque. Cohetes Grad, bombas de racimo explotaron a 80 o 100 metros por encima de nuestras cabezas. Nos desplomamos. Alina y sus 2 hijas lograron escapar de la muerte. Hubo una explosión. Intenté correr. Cayó cerca de mí. Corrí y hubo un nuevo impacto cerca. Todo estaba lleno de metralla. Una mujer, Dios la bendiga, me cubrió con su cuerpo. Está bien, no llores, no pasa nada. No llores, mi pequeña, ya pasó. Nadiezhda Alexandrova también perdió a su hijo Sergei cuando la metralla de un cohete ruso atravesó una ventana de su apartamento. A medida que aumenta el número de muertos, la conmoción y el dolor se traducen en frustración y rabia. ¿Qué les hizo este tipo? ¿Y qué hizo un niño de 12 años? ¿Se lo llevaron muerto? ¿Les hizo algo malo? ¿Qué pasa con los niños que resultaron heridos? ¿Y las mujeres? ¿Qué hay de mi amigo que fue asesinado? ¿Qué les hicieron? ¿Con quiénes debemos hacer las paces? ¿Con estos monstruos? Para Kharkov, una ciudad a solo 40 kilómetros de Rusia y a 160 kilómetros de las regiones separatistas del este, las perspectivas de paz parecen poco probables. Y Rusia ha declarado persona non grata a 18 empleados de la misión de la Unión Europea en Moscú en respuesta a una medida similar tomada por Bruselas. El pasado 5 de abril, la Unión Europea declaró personas non gratas a miembros de la misión permanente de la Federación Rusa. Además, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha prohibido la entrada en el país al primer ministro británico Boris Johnson y a otros altos cargos del Reino Unido. Según el ministerio, la lista será ampliada en breve. La medida se produce después de que Londres impusiera sanciones a altos cargos rusos por la invasión de Ucrania. Vamos ahora con un repaso de otros hechos que también son noticia hoy. Los equipos de rescate en Sudáfrica siguen buscando sobrevivientes de las catastróficas inundaciones en la ciudad de Durban y alrededores. Las víctimas mortales ascienden a casi 400 y seguirán aumentando. El gobierno ha declarado el estado de emergencia y ha prometido cerca de $70 millones en ayuda. Shanghái, la mayor ciudad de China, ha notificado un número récord de contagios de COVID-19 a pesar de las estrictas medidas de confinamiento que se aplican desde finales de marzo. En otras partes de China también se están produciendo nuevas restricciones dentro del objetivo de cero COVID que se persigue en ese país. Miles de personas se manifestaron en las calles de varias ciudades de Francia contra la candidata a la presidencia de derecha populista Marine Le Pen, quien enfrentará a Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones el próximo 24 de abril. Los sondeos de este sábado otorgan al actual mandatario una intención de voto del 56% frente a un 44% para Le Pen. Y este año han vuelto las procesiones multitudinarias a las calles y templos de América Latina. La variedad de sus ritos es una muestra de la diversidad de sus pueblos. Cada país le pone su sello propio a las tradiciones de Semana Santa que pueden tener a Jesús, a la Dolorosa o incluso a Judas como figura central.
Pocos se quedan en casa el Viernes Santo, al menos en América Latina. Hacerlo implicaría perderse las procesiones. Cada país le pone su propio sello al ritual. El plato fuerte es la representación del Vía Crucis. En La Habana, Cuba, 14 esquinas sirven de escenario a cada una de sus estaciones. Sabemos también que el camino del Calvario no se encuentra solo en Jerusalén. Hay muchas vías crucis en cualquier parte del mundo. Jesús los recorre todos. En México, la tradición tiene una carga más teatral. El centenar de actores y músicos que participan en el Vía Crucis de Iztapalapa, en la capital azteca, se preparan durante todo el año. En Venezuela, para escenificar la pasión de Cristo, no se escatima en el uso del látigo ni de la sangre falsa. Estas imágenes son de Petare, al este de Caracas, una de las mayores favelas latinoamericanas. Sí, me llama la atención la fe de la gente, cómo a pesar del sufrimiento diario, de los esfuerzos que hacemos por buscar el agua, los alimentos, el transporte, por todas las cosas, cómo la gente se identifica con este dolor, ¿no? Con este sufrimiento. En Haití el tono es más político. Los fieles van de blanco e imploran el cese de la violencia. Particularmente vistosa es la procesión de la Dolorosa en Tañarandí, Paraguay. Allí los candiles, hechos con un fruto llamado apepú, iluminan el camino. Nicaragua también tiene una tradición única en el mundo, la procesión de los encadenados, que tiene a Judas como protagonista. Sí se recuerda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el castigo que debió recibir Judas, porque en realidad Judas nadie le pegó, ni nadie lo arrastró. Judas se ahorcó por lo que hizo. Aquí sale un Judas muy particular, un Judas que lo arrastran, un Judas que después lo cuelgan con unas cadenas y después vuelve a andar ahí. Ya sea con Jesús, con Judas o con la Dolorosa como figura central, las tradiciones de Semana Santa tienen un sabor muy especial en este 2022, y es que han vuelto a ser multitudinarias, tras 2 años de pausa forzada por la pandemia. Y con las celebraciones de Semana Santa en diversos lugares de América Latina, llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 2 horas con más noticias. Sigan con nosotros.